Bienvenidos un día más al podcast. Hoy estoy con Camilo Delorier. Hola, soy Camilo Delorier, soy genealogista y estoy súper feliz de estar aquí con Mili hoy hablando. Gracias. Para que la gente comience a entender es qué es ser un genealogista. Ya, ser genealogista es una persona que crea árboles familiares, ahonda en la raíz familiar de una persona y busca entender y además que la gente entienda de dónde viene y pues al final quién eres, básicamente, ¿no? Entonces, a través de documentos antiguos, matrimonio, nacimientos, nombres, fechas, tal, a veces historias, documentos, divorcio, litigio, lo que sea, saber de dónde vienes. ¿Por qué decidiste hacer esto? Por mi cuenta, por querer conocer mi historia familiar, que me di cuenta hace unos 3 4 años que conocía muy poco. Mis abuelos están mayores, quería pues saber más de ellos y de dónde venía y exactamente quiénes fueron mis antepasados, qué cosas hacían, qué trabajos tenían, dónde vivían, cómo vestían. Lo hice para mí y un día me di cuenta de que lo podía hacer para conocidos, amigos. Cumple Navidad para tu padre, te hago esto y le regalas a tu papá Claro. el esto de Navidad. De ahí lo comencé a hacer para otras personas a través de mi cuenta de Instagram, que la creé para el propósito de La vamos hacer a poner, la trabajo. vamos a poner. Raíces Raíces, lo hice hace como 2 años y pico, casi 3 años. Con eso comencé. Entonces tenía clientes que me escribían por privado mensajes y me decían, quiero comenzar. Me mandaban la información de su familia y yo seguía todo. Increíble. Sí. ¿Por qué crees que es importante lo que haces? ¿Por qué crees que necesitamos conocer nuestras raíces? Tenemos que conocer nuestras raíces porque vivimos un poco alienados, los que estamos en Lima, de todo, y del pasado y de dónde venimos. Y el saber tu entorno y conocer tu entorno te hace una persona muy poderosa, ¿no? Y el conocer es poder. No podemos permitir que los pequeños detalles o pequeñas cositas que hacen la cultura peruana muy bella o la cultura de donde viene cada quien se desaparezcan para siempre porque es muy fácil aprender del mundo en general, pero aprender de dónde venimos es a veces lo más valioso porque puede ser tan interesante como saber de lugares que son mucho más allá en el Claro, mapa. al final la mayoría como que nos quedamos mucho en la superficie Sí, y siempre tenemos como en este imaginario del somos mestizos y ya está, sí, ¿no? Pero ya, no sabemos más allá, no sabemos de dónde venimos sí. y probablemente muchos vivimos en Lima o somos limeños Mm, y decimos como que, ok, mi familia viene de provincia, pero probablemente hay algo mucho más deep detrás sí, y no lo sabemos y no somos conscientes y sí. tampoco nos interesa. Tampoco nos interesa porque no nos dan, creo, realmente las herramientas para que nos interese o para que busquemos, ¿no? Porque sabemos lo que sabemos y estamos conformes con lo que aprenden aprendemos en la escuela, en el colegio. Eh, y creo que a muchos en la escuela, en el colegio, en el sistema educativo peruano, la historia es enseñada de una manera que no es tan grata, digamos, y es como nos meten a la cabeza fechas, datos, nombres, sepan eso, está en tu examen y ya está. Mientras que es mucho más allá. ¿Por qué crees que en Perú somos tan poco conscientes de dónde venimos y solo como que nos quedamos en que somos mestizos y ya está? Sí. Como el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que tiene Mm, como que la gente por la segregación y sí, eso, ¿no? Tienen como que esa idea de, ok, yo soy tanto por ciento nativo americano, sí, tanto por ciento italiano, en cambio nosotros sí. solo decimos somos mestizos y ya está. Por el proyecto de ley del mestizaje en el Perú, del blanqueamiento de la población en general, ¿no? Grandes políticos del Perú, Javier Prado, por ejemplo, que dijo que la raza indígena era un problema para el Perú, era un atraso, era gente que Claro. no podía ni avanzar, ¿no? Entonces la única forma de que avance era de blanquear esa población. Mejorar Entonces, la raza. mejorar la raza, que en realidad es como un código para violación, en realidad, porque no es que estén haciendo que hombres blancos, criollos, lo que sea, europeos, se casen con mujeres indígenas para mejorar la raza, es al revés, básicamente. O sea, es a la fuerza, no, Ujú. no es un, digamos, un proyecto que viene de que haya amor entre personas blancas y personas indígenas, no, que Claro. hayan hijos nada más que mejoren la raza, entre comillas, pero en el Perú sabemos lo que sabemos porque en la escuela te enseña Miguel Grau, este general, este tal, esta guerra, la guerra del Pacífico, tal, hay que odiar a Chile, tal, tal, tal. Sí, Entonces no es mucho más allá de eso, total. mientras que hay muchas partes que no se tocan tanto, entonces, Claro, y eso va ligado con
el tema de las castas en el Sí, Perú, ¿no? sí, El tema de sí, criollos, sí, mulatos sí. y todo como, claro, ese proyecto de tratar de Ujú, hacerte lo más blanco ujú. posible y cuando ya eres lo suficientemente blanco, el resto nunca existió. Nunca existió. Entonces Totalmente se invisibilizado. deshace. En el Perú, pues somos un país mayormente de raíz indígena en Latinoamérica, en el mundo en realidad, Claro, somos un ¿no? país andino en Sí, es teoría. un país bastante andino, es un país selvático, es un país que la mayor parte del territorio peruano es la selva, ¿no? Es la Amazonía, ¿no? La población en que se conoce es la población andina, pero es muy loco cómo se quiere negar o es visto como algo malo cuando es algo súper hermoso. O sea, la gente no viene al Perú de fuera para conocer Lima, eh, van para conocer Machu Sí. Picchu, Pasan por ¿no? Lima solo porque Entonces, están obligados a sí, o pasar. sea, ahí es como los vestigios de cultura, digamos, más interesantes o más bonitos para conocer en el Perú son vestigios de la cultura prehispánica, ¿no? Realmente Claro. precolombina, pero pues se ha impuesto que se sabe y es más importante o más interesante o más culturizado lo europeo que vino pues mucho después y que en realidad pocos peruanos tienen, digamos, una ascendencia europea, ¿no? Es Sí. un porcentaje relativamente chiquito, ¿no? Por parte de mi padre, mi antepasado europeo más cercano es hace 250 años. No tengo ningún tatarabuelo, tatarabuelo que Ujú. sea no del Perú, ¿no? Entonces es muy curioso cómo la gente, sí, pues hay mucha ignorancia en cuanto de dónde venimos porque no nos dan las herramientas para saber realmente de dónde Sí, venimos, ¿no? claro, y dentro de nuestra propia idea y, claro, nuestros propios prejuicios, ya o sea, ya construidos hace tantos años, es como, mientras que sea autóctono del Perú no nos importa, Sí, ¿no? sí. Es algo que tratamos de... Pero de ahí alzamos Ah, sí. ponemos en un altar Machu Picchu, ponemos Sí, en un altar total. Todo lo los superficial, incas, ¿no? La historia de exacto. los incas Sí. grandiosa, que fue una parte muy chiquita de la historia, en realidad no Ujú. fueron más de 200 años el imperio inca, ¿no? Entonces, Todo lo estético, lo ¿no? estético, ¿no? Lo que dejaron atrás, pero no necesariamente las personas que vendrán quizás Sí, de esa cultura o de culturas preincaicas, ¿no? Entonces, el quechua y el aymara y las lenguas amazónicas son los últimos vestigios, pero antes del quechua, antes del aymara, antes del imperio incaico, habían otras lenguas, ¿no? En el norte, los mochica, ¿no? Los moche, son idiomas que con el tiempo totalmente desaparecieron. Creo que también la historia va mucho más allá que los héroes de la independencia y mucho más atrás que solo los incas, ¿no? O sea, hay cosas que no se saben tanto porque no nos dan para saberlo mucho tampoco. Sabemos y lo que sabemos. claro, y sabemos tan poquito Muy también. poquito, un porcentaje mínimo de lo que hay para saber. ¿Sí? ¿Cómo haces tu trabajo de investigación? Ujú, No tienes como decirnos tus fuentes, ujú, sí. pero sí de una forma general, cómo es que sacas esa información que después trabajas con las Mm. personas que te contactan. Bueno, todo es online, todo es digitalizado por la iglesia mormona, que han hecho el trabajo Ujú. por su cuenta nada más. Pero la gente me escribe, me dan los nombres de sus padres, abuelos, bisabuelos, de dónde son, más o menos cuando nacen, busco y encuentro hasta donde pueda. Me quedo a veces estancado en puntos Claro. donde realmente ya no hay más. Documentos que se perdieron porque un incendio en la parroquia, que siempre es un lugar, se incendió la iglesia en tal lugar, ya siempre es la Ajá. historia de siempre. Pero todo es online. Si hay lugares como el pueblo de mi abuela, el pueblo del papá de mi abuelo, donde no hay documentos desde antes de cierto punto, porque durante el conflicto interno y épocas de terrorismo entraba Sendero Luminoso al pueblo y quemaba los documentos. Entonces, Claro. literalmente en el pueblo de mi abuela no hay documentos porque vieron cómo quemaron los libros de los documentos Ujú. porque quisieron borrar historia, ¿no? Entonces, borraron historia. Tu trabajo es súper importante porque siento que reivindicas mucho a Eh, muchas familias que durante mucho tiempo probablemente tuvieron que callar, tuvieron mm, que guardar ciertas cosas y ya después de mucho tiempo sus familiares cercanos pueden darse cuenta de lo que vivieron y sí, por qué es que lo hicieron sí, e indagar un poco más en sus raíces y sí. decir, wow, en verdad, todas estas cosas son parte de mi herencia y de mi Mm. historia y son importantes y era necesario que la sepa. Sí, es justo eso, he trabajado con gente diciendo como mis abuelos todos son analfabetos, mis bisabuelos fueron peones de una hacienda en el Cusco o en tal lugar, y de ahí voy yo encuentro documentos, pero
hacia atrás muchísimos, ¿no? Y llegamos a la época de la República o antes de la independencia del Perú. Hay lugares en el Perú donde realmente no se puede buscar. Loreto, por ejemplo, es un departamento donde los documentos son casi nulos. Sí existen en Iquitos, las ciudades grandes, Nauta, Contamana, pero Loreto es un lugar donde los pueblos son muy alejados. Claro. No tenían durante tiempo, no tienen pueblos, iglesias, ¿no? No es que... Claro, y las iglesias eran las que se tomaban el tiempo de registrar Las iglesias eran lo que... eran el fundamento de la sociedad, digamos, en cuanto a documentos, ¿no? Entonces, hay pueblos en Iquitos, en Loreto, digo, que hoy en día no tienen documentos, no tienen iglesia, porque la evangelización nunca llegó tan profundamente a la selva, porque llegó muy tarde. Entonces, en parte es bueno, porque dices que se mantuvo mucho más el lugar, Claro. las costumbres y los idiomas, pero también... Eso significa que no hay documentos. No hay Porque registro, la historia claro. era oral, ¿no? De los pueblos de la Amazonía. Entonces, hay lugares que es difícil, hay lugares que es muy fácil. A mí también me parece interesante de que la gente sea muy consciente, por ejemplo, de su ascendencia europea, pero no de la parte indígena, como que todos, no todos, pero las personas, por ejemplo, que vienen tal vez como de un apellido que sea, por ejemplo, alemán o que vengan de un apellido italiano. Era más fácil trazar también ese apellido usualmente porque los apellidos extranjeros en su mayoría viene de un origen de un hombre que vino al Perú, ¿no? Porque una mujer europea extranjera no vendría al Perú sola en 1860, claro. ¿No? Era mucho más que venía un hombre y siempre se traza lamentablemente más fácilmente por el hombre, porque siempre el apellido del varón es el que resalta, no es el que llega a la persona en algún momento, pero es fácil deshacerse de apellidos también. O sea, hay gente que se deshace de apellidos porque es un caso... ¿A qué te refieres con eso de deshacerse? Creo que eso se liga un poco con lo del caso de... Me salió a mí hace tiempo un TikTok de Alessandra Yupanqui, en el cual tú le hiciste un trabajo y ella descubrió que realmente su apellido no era ese, sino que al parecer lo habían cambiado. Si no me equivoco, o su bisabuelo, que cuando fallece en Lima, ese apellido Yupanqui, Guzmán. Pero los hijos acordaron, según tengo entendido, en invertirlos para hacer Guzmán Yupanqui. Entonces el Guzmán venía primero. Y el Yupanqui se pierde. El Yupanqui se pierde porque es como si fuera el apellido de la tatarabuela, pero en realidad es el tatarabuelo. Entonces se cambió por X razón, ¿no? La gente tiene sus razones. Quizás haya sido por terrenos, quizás haya sido por tal, ¿no? Cuando veo casos cuando gente cambia un apellido es porque... la afinidad con la madre era mayor, ¿no? El padre era un desconocido. Entonces, hay gente que dice, mi abuelo, tengo su apellido, pero él no fue un padre para mi madre, no fue abuelo para mí, no lo conozco, entonces estoy tramitando para cambiar el apellido al de mi abuela, porque mi mamá también se cambiará al de su madre. Los casos de padres ausentes en el Perú en documentos antiguos brutales, es muy grave, ¿no? Entonces... muchas personas con las que he trabajado que el origen de su apellido que tiene viene de una mujer en realidad, ¿no? Porque hay una mujer soltera que no tiene esposo, el padre es desconocido, el hijo lleva de la madre, entonces llega hasta la persona con la que trabajo, ¿no? ¿Qué tan común es eso? Lo he visto al menos 100 veces, entonces bastante. Es muy común, sí, y he hecho, no sé, 1100, 1200 trabajos, 10% de personas tienen su apellido de una mujer. Sí. Loco. Sí. ¿Qué tanto crees que se liga tu trabajo con esta problemática social que siempre hay de racismo y clasismo en el Perú? Está muy ligado, más que surge siempre el primer contacto conmigo cuando la gente me escribe y dice como, sí, te escribo porque quiero hacer mi árbol en general, porque mi abuela, mi abuelo, X antepasado, decía que su abuelo era español. En 99% de los casos no es cierto. No. Es una ilusión de venir de otro lugar, ¿no? Mi abuela cae también en la trampa, ¿no? Yo le preguntaba, ¿cómo era tu abuela Inés? ¿Cómo era tu abuela Inés? Me decía, era muy blanca, era una mujer muy de rostro así europeo, porque no habían fotos de ella hasta que yo encontré fotos y era una mujer de una raíz indígena muy fuerte, ¿no? Y cuando voy al pueblo dicen, no, era una mujer muy chola, muy treja, muy fuerte. De niña usaba trenzas y pollera, pero cuando su hermana mayor se viene al pueblo, dice que van
van a dejar todos sus vestigios de Qué cualquier cosa fuerte. indígena, queman sus polleras, queman sus ponchos, sus mantas de seda, queman sus sombreros, queman prendas que son carísimas, ¿no? Claro, esas prendas son súper Y le dejan para caras. atrás y ya se usan vestido y taco y ya son señoritas del pueblo, ¿no? Claro. Entonces Y ves como que fotos nunca de... existió lo de atrás. Nunca existió, ¿no? Entonces es muy común ver que la gente busque el acercamiento a esto o busque el antepasado italiano-español para poder adquirir el pasaporte italiano para irse del país, porque mucha gente en estos años quiere migrar del Perú porque Sí. Se se entiende, entiende bastante, pero bastante, claro, bastante. se crea esa ilusión, ¿no? Sí. Como de queremos que todos piensen que es italiano Ujú. porque nos conviene para que nosotros sintamos como tenemos esa raíz europea, ¿no? Sí, sí, algo distinto, pero en realidad no es el caso, o sea, el 90% de peruanos no tiene un antepasado cercano que sea no del Perú, Claro, ¿no? tal vez viene incluso antes de la República. Sí, entonces sí es un alejamiento que quiere la gente, pero por razones que hoy en día puedo entender, ¿no? La gente busca estudiar fuera, ir a un lugar y que la educación sea más accesible para la gente. Claro, es buscar oportunidades. Sí, sí, entonces se entiende mucho, pero también hay gente que dice, sí, lo habían dicho mi familia, no les creía y quiero ver si es cierto o no. Y también hay gente que dice que, bueno, hay gente que se decepciona conmigo casi, ¿En pero es como no puedo serio? inventarme una historia, tiene que ser real lo que estoy encontrando. ¿De Si no verdad? encuentro, es que no encuentro porque no existe. Sí, hasta hay gente que se ha decepcionado conmigo por no encontrar lo que están ¿En buscando. Sí, serio? que es, o sea, digo, no es mi culpa, Obvio que estoy, no es su culpa, es su trabajo y tú estoy solo buscando encuentras lo que hay. lo que puedo y lo que encuentre, lo encuentro. Si no lo encuentro, no lo encuentro. Pero hay gente también que me escribe diciendo, quiero saber, también hay una idea de mucha gente que viene de, más que nada del sur del Perú, del Ujú. Cusco, de Apurímac, de Puno, que dicen que venimos de una raíz de ascendencia nobleza incaica, que también es muy raro, porque la nobleza incaica era muy pequeña, era chiquitita, era diminuta, ¿no? Y además era clasista con gente de su propia raíz indígena, ¿no? Ujú. Porque se alineaban más con los criollos o los mestizos, porque era persona de tener, ¿no? Entonces, encontré para un amigo que me decía, sí, mi abuela tenía un apellido Quispeinga, que era invertido en realidad, debió ser Quispeinga, pero terminó con otro apellido, no acuerdo, Bermúdez creo que era, entonces le hice el trabajo y encontré un documento que básicamente confirmó, ¿no? Su abuela, su bisabuela o tatarabuela creo, era Quispeinga, pero se invirtió, ¿no? Los Ajá. apellidos para ser Bermúdez y encontró la conexión a la panaca noble de Manco Cápac ¿En por Quispeinga, serio? a través de Carlos Quispeinga y para atrás, ¿no? Qué increíble. Entonces él es descendiente de Mateo Pumacahua, de Manco Cápac. Justamente estoy leyendo ahorita una tesis por un historiador holandés, desconozco su nombre ahorita, pero se llama Incas Republicanos y básicamente delinea un poco la historia de las familias de nobleza incaica o descendencia de nobleza incaica en el Cusco. Velasco Astete, el aviador, él en realidad Velasco viene de un apellido indígena, pero que se cambió a Velasco. Ahorita no recuerdo exactamente si era Cusihuamán el apellido, pero el tatarabuelo del aviador se cambió habiendo sido de nobleza incaica de Cusihuamán a Velasco, entonces todos son Velasco. Entonces muchos de los Y Velasco del seguro todos Cusco sus parientes no tienen ni idea. no tienen ni idea, muchos. ¿Cuál crees que es como que la historia más increíble que te ha pasado haciendo tu trabajo? Así que digas como, o más loca, más, no sé. Hay varios, siempre hay muchas historias que me asombran. Cuando hago trabajos, hay unos trabajos que hago y digo, wow, esta persona realmente se ganó la lotería ¿Por de qué? caso interesante. Trabajé hace mucho tiempo, en realidad es relacionado a dos clientes, el hecho, dos clientas, dos primas, creo, porque es por su abuela de ambas, que era un documento que se escribió ante el cura de un pueblo en Ancash, desconozco el nombre del pueblo ahorita, pero era de 1905, 1906, hace 120 y tantos años. Y era una mujer que se acerca al cura denunciando a su esposo, que ya son personas mayores de 60, 50 años, ¿no? Y va ante el cura y dice, señor cura, mi esposo, tal señor, lo denuncio ante usted porque
él, desde que somos pareja, abusa de mí, me pega, me golpea y tal, pero además de eso, ha hecho que la hija de nosotros se case con su medio hermano, que es el hijo de mi esposo con su concubina, con su otra, con la otra. Espera. O sea, el señor este ya hizo que su hija se casara con su medio hermano. Hizo que se casara con su medio hermano de ella, de la chica. Ah, porque el señor tiene o sea, que a dos la esposa, hermanos se casaran. Porque el señor tiene a su esposa, la mujer que denuncia, y a su su otra, a su amante, la concubina, la otra. Y con esta engendra un hijo y con su esposa engendra una hija y hace que se casen. ¿Por qué? Porque se le dio la gana y ya se está. le dio la gana y hizo que sus hijos cometan incesto y que tengan hijos. Entonces dice, tengo 3 nietos o 2 nietos o algo, productos del incesto forzado por mi esposo. Fuerte. Además de tener concubina, su amante, su tal, y golpearme a mí, ha forzado a que mi hija tenga con su medio hermano matrimonio y tenga hijos. Y ella es una mujer analfabeta de 60 años, mayor, campesina, y va y denuncia al esposo ante el cura. Y no sé qué habrá pasado exactamente, no sé si lo mandan presos, si lo multan o algo, pero el incesto era, o sea, es grave hoy en día, era grave antiguamente. Claro, entonces, creo que todavía más. Era un crimen por la Iglesia Católica hacer que 2 medios hermanos se casen, o sea, era súper ilegal. Y esas primas no tenían ni idea. No tenían ni idea. Era un documento de 4 o 5 páginas donde ella va y dice a detalle qué ha pasado. No te creo. Entonces, y firma por ella un hijo de ella porque no sabe escribir, ¿no? Es una mujer que creo que no hablaba el castellano tampoco. Entonces es increíble que una mujer mayor, campesina, quechohablante, vaya y denuncie a su esposo en un momento cuando la mujer no tenía el voto, no tenía derecho casi a nada, hace 115, tenía los mismos derechos que una mascota. Exacto, entonces ella va y dice, esto está mal, lo denuncio, y esa mujer vivió hasta los 104 años, si no me equivoco, y sus padres de esa mujer vivieron hasta los 100 y 105 años, o sea, con pruebas de que nació en tal año y falleció en tal año. La mujer vivió mucho tiempo porque el esposo, que la trató mal toda la vida, hizo tantas cosas horribles que ella tuvo que vivir demasiado tiempo, entonces se quedaron las dos como, wow, asombradas. Wow, sí. O sea, igual fue la reacción como... O sea, se quedaron como, nunca en mi vida, o sea, ¿qué van a escuchar de que es la madre de su tatarabuela de ellas iba a hacer esto? Porque no es algo que se habla en la familia, porque pasó hace tanto tiempo que quién estaría vivo ahorita para poder decirles. Y solamente se enteraron porque estaba documentado, nada más. Porque evidentemente, ¿cuántos casos deben haber pasado que nunca pudieron las personas, en especial las mujeres, decir algo? O sea, sí. Hay muchos documentos muy inéditos, muy interesantes, en fondos documentales del Archivo General de la Nación, que recomiendo a todos que entren y busquen, porque no hay muchos documentos, pero hay sí documentos interesantes. Hay un buscador, si buscas con una ciudad, un apellido, un algo, pueden salir documentos interesantes. Entonces, otro documento que me pareció muy curioso, que no era para un cliente, era para mi búsqueda general, para mis archivos, no sé, era una mujer en Lima, esclavizada, que fue a denunciar a la mujer que la tenía como esclava por ser mala, por maltratarla, por faltarle el respeto. O sea, se da a entender que es una mujer que tiene algún tipo de nivel educativo porque va y manifiesta todo esto de una manera muy formal, ¿no? Las palabras que usan. Y que luego va la mujer, la dueña de ella, la esclavista, y dice, todo lo que dice es mentira, no la crean, y pues no la creen, porque si va la mujer, que es una mujer de la clase alta de Lima, y dice que mi esclava está mintiendo, le creen a la mujer que es esclavista, es 1840 y tantos. Claro. Entonces es súper loco ver documentos donde va alguien, la mujer que es esclava va ante un notario o el cura y manifiesta todo esto, y va la otra mujer y le dice, no es cierto, es una mentira, y pues le quita toda la razón a la mujer. Wow. Entonces es súper, o sea, vas a encontrar documentos muy interesantes ahí es básicamente una novela. Es una novela de 4, 5, 6 páginas, pero una novela comprimida, digamos, en unas hojas. Según tu trabajo, ¿qué tan mezclados crees que estamos entre costa, sierra y selva? Porque siento que, como decía una vez Basadre, ¿no? Que éramos como razas inconexas. Entonces, a veces siempre vemos esa diferencia entre costa, sierra y selva, y siempre nos vemos como nosotros y los otros. ¿Qué tan, según tu trabajo y según lo que has investigado, qué tan mezclados realmente estamos? Costa y sierra muy mezclado. La selva es casi un mundo aparte, porque
las costumbres, por ejemplo, Iquitos no existió como ciudad, digamos, fundada, era un pueblo chiquito de la etnia Iquitos, creo, Iquitos. Y no era una ciudad hasta que llegó el primer barco desde entrando por la Amazonas y dijo, ahora son Perú. Y de pronto era el Perú, Iquitos, ¿no? Claro, es como que de la nada agarras de forma random un Exacto. lugar, juntas a todos, Sí. que son personas completamente de familias diferentes, Sí. y dices, ahora Aquí, ustedes son una sola aquí familia. estamos, traeremos desde Rioja, San Martín, Moyobamba, Lamas, Tarapoto, gente mestiza y vendrán a Iquitos. Entonces, en Iquitos, por ejemplo, la gente que es de ahí, que es de raíz mestiza, es de San Martín o de Amazonas, no es de ahí, digamos. Pero la gente que es de San Martín puede venir desde Trujillo, porque San Martín, Amazonas, pertenecían a la intendencia de Trujillo, de la Libertad. Del norte era todo, básicamente pertenecía a Trujillo porque era el puerto, digamos, costeño más grande. Pero costa y sierra están muy pegados, ¿no? Obviamente la zona costeña de Tacna con el sur de Puno, ¿no? Arequipa, el centro del Perú, Huancavelica, Ayacucho, también con Ica y con Lima, Huancayo, Pasco, Ancash, porque Ancash creo que es el departamento donde más migrantes hay en Lima, por la cercanía, estar al norte. Trujillo, claro, que tiene la Libertad con personas de Cajamarca, de San Martín, de Amazonas, de la Sierra de la Libertad, ¿no? Que la Libertad creo que es el único departamento en el Perú que tiene costa y sierra y selva. En la costa hay mucho de la sierra, más que de la selva, y en la sierra son realmente más de la sierra y no tanto de otra parte. No. Bueno, por la misma migración, pues, ¿no? La migración no era tanto a la inversa, ¿no? Habían costeños que iban a la sierra para trabajar algunas veces en la minería, ¿no? En Pasco, la minería en ciertas zonas de Arequipa o zonas de Huancavelica, que era zona minera. Entonces sí había gente que migraba así, pero eso era hace mucho tiempo más atrás, ¿no? No tan reciente. Lo reciente vemos al revés, ¿no? De la sierra para la costa. Claro. Sí. Claro, es que es un país tan centralizado que todos al final terminan obligatoriamente, Sí. quieras o no, yendo a la costa por un tema de trabajo, Sí. estudio, Totalmente. lo que sea. ¿Has escuchado? Hace poco ha salido un caso que seguro sabes que es el caso de Anisa Manés, Sí, de la correcto. diseñadora. ¿Los has escuchado? ¿Qué Sí. piensas de...? Bueno, ya se ha dicho mucho, pero quiero saber tú también qué piensas de lo que dijo, Sí. de sus posturas Sí. y de lo que también las personas cómo las personas también han reaccionado, porque siento que igual me ha sorprendido bastante de que las personas se hayan puesto, siento que por primera vez no he escuchado un resentido social, no he escuchado un qué tiene de malo, sino que de verdad he visto que hemos llegado a un consenso social de esto está mal Sí. y evidentemente tenemos que cuidar nuestras comunidades y tenemos que protegerlas. Sí, sí, porque creo que la manera descarada con la que dijo lo que dijo es siendo una plataforma tan grande donde estuvo en Vogue México, si no Sí, recuerdo bien. fue un conversatorio de moda, Claro, Orígenes, Sí. que era patrocinado por Vogue México. sí, ya vale. Entonces, lo que dice de que como soy peruana también me pertenece, creo que eso es una conversación o un dicho, una frase que es muy compleja la frase, pero no es tan fácil, no es tan simple. Ojalá fuera tan simple, pero no es tan simple. Claro, es ¿no? esa idea de que todos somos mestizos, ¿no? Sí, el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. El territorio peruano es, o sea, la idea del territorio va mucho más allá de ser del Perú, o sea, culturalmente hablando, yo no tengo ninguna conexión culturalmente con la selva, digamos, personalmente por mi sangre, no. Que haya tenido pareja, que haya sido de familia de la selva, me acerca para poder entender y querer mucho a la selva y la cultura, digamos, específico de Loreto y de Iquitos y amar mucho ese lugar, pero no viene de mí, no me pertenece para nada, ¿sabes? Puedo disfrutar de ella, puedo ir y puedo escuchar música de la selva, puedo amar los Wembles de Iquitos, puedo amar los Mirlos, puedo amar música de la selva, pero me estoy integrando culturalmente, pero no es mío, no me pertenece, no es de mí. Entonces, ese concepto de que el territorio peruano, todo lo que esté dentro, pertenece a cada quien,
te puede pertenecer en el corazón, pero si estamos hablando aquí de beneficio económico de una persona que Claro. viene de una posición económica bastante elevada, te estás Ujú. cegando a propósito, te estás poniendo una mascarilla, un antifaz a propósito. Mi abuela puede venir de un pueblo chiquito, mayormente quechua hablante, Huancavelica, pero no vengo, digamos, de una raíz indígena del pueblo. O sea, podría ser mucho más atrás y sé que viene de más atrás, pero vengo de una raíz, digamos, mestiza del pueblo. Entonces, no puedo ir y decir que esto es mío, la cultura de ahí, digamos, es mía. Puedo divertirme en las fiestas, puedo divertirme en el carnaval, puedo vestirme con la ropa que usaban mis antepasados en fiestas, pero me estoy integrando y estoy aprendiendo. Y eso que viene de mi familia, tampoco me siento tan cómodo como integrándome, aunque me hagan sentir cómodo ahí, porque dicen, estos de dónde vienes. Es que la conciencia viene de que yo me veo así en el Perú. Soy un chico, digamos, de fenotipo tirando para blanco, porque mi madre no es peruana, mi madre es estadounidense. Entonces es una señora gringa, ¿no? Blanca, Ujú. que vino al Perú, ama mucho el Perú, me hizo amar al Perú, habla el castellano, conoce, hasta habla un poco de quechua, sabe mucho del Perú, pero voy ahí y me dicen, te ves tan diferente, te ves tan diferente. No te pareces ni a tu abuela ni a tus bisabuelos, pero Ujú. no puedes ir por la vida eligiendo qué te conviene utilizar y qué no te conviene, Claro. ¿no? Entonces, Y lo que no te conviene, simplemente lo desechas sí, y al final es como estos peruanos que están como que en una posición de privilegio tan grande, solamente se agarran cuando pueden sacar algo de ello, sí. pero si tal vez tú le preguntas si es que hace tal vez algún tipo de activismo o algún Mm, tipo de ayuda, probablemente no lo no, hagan. no. Solamente reconocen al Perú y están orgullosos de ello. Solo se quedan como que en la parte superficial, ¿no? Como Sí. la parte estética, Ujú. la parte, la Lo gastronomía, visual, la exacto, comida, lo la visual, música, pero sí. la parte cruda, Mm, ahí no se involucran. no, es que es mucho uso de cerebro o es mucho más allá o es muy fuerte o es muy relevante, pero es muy real eso, ¿no? Esta chica no sé dónde se posiciona realmente, no sé de su familia, no sé nada, pero se nota que es una chica que al hablar entendió lo que tenía que entender de dónde estaba sacando su información, lo mínimo, y de ahí usó y dijo, pues estoy usando lo que me da la gana, ¿no? Y pues me pregunto si hace años o en el futuro habrá hecho algo por la comunidad con la que trabajó, con Claro, la comunidad Shipibo-Conibo, si es que se dio cuenta de la falta de respeto. respeto, la falta de, o sea, no puedo entender cómo vas y vas a pagar lo más mínimo a personas y de ahí vender y revender y presentarte en un conversatorio con la cara y decir que esto es mío porque soy de este lugar. No, o sea, lo que es de Trujillo no es mío porque no tengo nada que ver con Trujillo. Me gusta Claro. mucho, pero no es lo mío, ¿no? Me encanta el Cusco, pero no tengo casi vínculo con el Cusco, solo que me gusta, pero nunca voy a querer como que lucrar de la cultura de un lugar Sí. solo porque me gusta el lugar, ¿no? Entonces, espero pueda, al menos ella en el futuro, ayudar con su patrimonio, que asumo que tiene algún tipo de patrimonio, Mucho, mucho. al pueblo que tan fácilmente se le hizo usar sus tejidos y sus costumbres. Entonces, sí, eso fue, me pareció Sí, horrible. muy Muy problemático. demasiado. ¿Tú crees que si fuéramos todos como, si tuviéramos esa conciencia de dónde venimos y conociéramos mucho más allá de nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, ¿crees Mm. que cambiaría en algo la forma en cómo nos vemos y nos tratamos en Perú? Yo creo que sí, ha habido gente que me ha dicho, me veré diferente desde aquí en adelante. No cambiaré casi nada, o sea, no sé si cambiaré cosas de mí, pero entenderé mucho más de mí de una forma más profunda. Es común que yo trabaje, digamos, con gente que en papel, cuando tú les ves, porque en el Perú, cuando miramos cada quien, asignamos a una persona de dónde vendrá, dónde habrá estudiado, con quién se junta, dónde para, dónde vive, cómo serán sus padres. Es un chip que tiene Ujú. el ser humano en general categorizar a la persona, pero en el Perú es muy fuerte también eso. Pero hay gente que en papel, digamos, parece ser una chica de la clase alta de Lima que estudió una de los mejores colegios del Perú, que su familia es una chica que es ojos azules, rubia, y hago sus árboles y atrás hay una antepasada que fue esclavizada, ¿no? Lo he visto bastante en realidad, ¿no? Porque
viene de una familia netamente limeña y Lima durante mucho tiempo era una ciudad mayormente afrodescendiente. Hasta el 60% de la población de Lima era afrodescendiente entre todas las castas de ascendencia afro. Entonces es muy difícil venir netamente de Lima y no tener un antepasado que haya sido al menos afrodescendiente, porque la población afro en Lima era tan grande, era tan fuertemente parte de la cultura en general de Lima, que no puede ser alguien que viene solo de Lima y no tener un antepasado que venga de raíz africana, ¿no? De raíz africana. Entonces yo creo que hay gente que se entiende mejor, pero no sé si habrá gente que cambiaría cómo interactúa en su día a día. Esperaría que sí, para bien, digamos, ¿no? Pero hay gente que realmente me escribe solo para saber de dónde viene y está bien con lo que encuentro. Pero no hacen una reflexión más allá. Quizás, ¿no? O lo hacen, pero no me cuentan. Hay gente que sí me cuenta y dice, wow, reflexioné mucho, ¿no? Vengo de una familia donde nadie hablaba, no sabíamos mucho de nada. Yo también creo que era así porque de la ignorancia yo no sabía nada de mi familia hasta que encontré fotos y hasta que me contaron, ¿no? Tu tatarabuela era una mujer indígena de Pollera que se quitó todo. Mi abuelo también decía, mi abuela también era campesina, pero letrada porque trabajaba en casas de mujeres que la hicieron aprender a escribir. Entonces yo no hubiera sabido nada de eso y pues haciendo mis trabajos aprendo no solo de mí, pero también del Perú en general, ¿no? Aprendo la historia de lugares que no conozco, aprendo de Tacna, aprendo de pueblos de Puno, aprendo de Ancash mucho más. Para mí es como mis trabajos, además de ir yendo hacia ayudar a gente a entender de dónde vienen, también aprendo mucho más del Perú en general para mi persona y ahora tengo como pendiente ir a muchos lugares, que ahora sé mucho de esos lugares solo por documentos y digo, Claro. si voy a al menos poder conversar con alguien sobre la historia de este lugar, pero es muy vasta la historia del Perú, es muy grande. Ajá, Y y es cada muy fuerte. familia es un mundo también. Cada familia es un mundo, cada persona es un mundo entero, entonces cada persona es una historia tremenda. ¿Qué crees que ha sido como que el mayor cambio que has sentido en ti desde que te dedicas a esto? Creo que se me ha hecho más fácil hablar con personas, conversar de una manera normal o educada o formal o tranquila. Antes tenía problemas yo para conversar en general, era muy tímido. Ah, yo también muy soy súper introvertido, tímida, entonces súper. sigo siendo hasta cierto punto tímido e introvertido, pero cuando se trata de un tema así como es un trabajo que me apasiona, se me hace mucho más fácil conversar y hablar y soltar temas y platicar y que siga la conversación. Pero más que nada entender que todos estamos de alguna manera entrelazados. Puede ser de muy atrás, puede ser de más cercano, pero tenemos algo, una conexión con cada quien, ¿no? Entonces, trabajo con gente que de pronto 5 personas comparten un tatarabuelo que era un señor que por ahí, por allá tuvo hijos y todos vienen de un señor, ¿no? Entonces, A lo Reina Victoria. a la reina Victoria un poco, al señor viajero, músico, bohemio, que va y tiene hijos por ahí Ajá. con señoras que nunca se casa. Entonces, todos estamos de alguna manera conectados, ¿no? También es interesante porque me he vuelto como un poco enciclopedia de apellidos. Entonces alguien me dice, sí, mi abuela es Valdivia Delgado y yo digo, de Arequipa. Me dice, sí, de Arequipa. Ajá. Mi Te voy a abuela es... preguntar después, Mi entonces. abuela es del Águila Rengifo, ella debe ser de la selva, sí. Ajá. Mi abuelo es Babilonia, tal, debe ser de Amazonas, de San Martín o de Iquitos, sí. Entonces siempre es como, me he vuelto un poco una enciclopedia de apellidos con eso, pero es chistoso, es como mi truco de reunión, ¿no? Dicen como, ay, mi abuela, ¿cómo se llama? Claro, es un gran tema de conversación. Me he vuelto súper nerd con eso, pero es solo por conocer a través de trabajos, personas y lugares del Perú y espero seguir ahondando más en eso. ¿A dónde te gustaría que llevara este proyecto a futuro? Pues han llegado puntos en el que casi ha llegado a algo muy grande, pero que no han salido al final. ¿Ya? Entonces, espero poder volver a lo que iba a ser y que se concrete básicamente de una manera más formal. Yo siempre quise, desde el comienzo, sacar para cada trabajo como un librito. 2 tipos de libro, quizás uno que sea como un PDF folleto, que se pueda imprimir cada quien, y también uno que sea como un librito de cobertura, o sea, dura, o sea, real. Ay, yo te lo compraría. O sea, eso era mi punto al comienzo. Yeah. Quisiera, pero logísticamente hablando no soy tan bueno para eso. Pero tal Entonces, vez más adelante, ¿no? sí, o sea, estoy
en conversaciones con personas que me pueden asistir con eso un poco. Siempre quise un programa de televisión, algo así. Como ¿has visto el programa de Sucedió en el Perú? Sí, ¡Amo ese programa! Amo Norma Martínez, me encanta. TV Perú. Iba a hacer algo en TV Perú hace mucho tiempo. ¿Qué? Y no salió al final. Mira, para mí ese es mi programa favorito peruano ever. Sí, como que siempre veo también. me encanta. Sí, yo también siempre veo, cuando sale veo algo, pero iba a salir un programa donde yo estaba detrás de las cámaras haciendo los árboles y PDFs para personas que elegían para un programa. Como eso he visto en Estados Unidos. Correcto, iban a hacer eso aquí en el Perú. Eso fue hace 2 años, hace mucho tiempo. Wow, ¿y por qué no salió? No salió porque justo grabaron el piloto, salió muy bien. ¿Ya? Y todos lo amaron y iban a salir con eso. Y de pasaron cosas con la política y cosas con la actual presidenta. Claro. Entonces fue como que se opacó un poco eso. Y dijeron, lo retomamos en un mes. Y nunca se retomó. Entonces, si me quieren escribir de nuevo de TV Perú, yo feliz de hacerlo realmente. No importa que esté detrás de las cámaras. Quería estar hablando en el claro. Pero obviamente cualquier trabajo así me encantaría, porque he trabajado con gente, digamos, conocida y son personas que me han caído muy bien, personas muy interesantes, trabajos muy interesantes he hecho para gente, pero todos mis trabajos son interesantes para mí. Claro, obvio. Siempre encuentro algo y cualquier pieza de la rompecabezas es increíble, ¿verdad? Aparte de esos programas son de los que creo que realmente necesitamos. Sí. Y menos realities, menos TV basura y menos periodismo, farándula y más cosas que realmente la gente pueda sacar algo redituable y que se pueda educar. Totalmente. Creo que lo digo todos los días. Cuando estoy en mi celular y digo quiero ver algo que me haga aprender al menos algo. Y prender la tele también, que no tengo televisión, pero prender la tele y buscar algo que te pueda alimentar un poco el cerebro. O es noticias de cosas horribles que pasan en el Perú, de feminicidios, de matanzas por cobranza de cupos. O sea, es como... O si no es reality TV. Que en realidad hay gente que dice, pero un poco de brain rot me divierte. Pero no, creo que a esas alturas no puedo. Es que creo que nos hemos acostumbrado mucho y esto es como que ya una teoría conspiranoica mía, pero yo creo que en verdad... al sistema le conviene mucho tenernos súper estúpidos, entonces siempre ponernos ese tipo de contenido que no nos da nada, en el cual no te cuestionas nada, no reflexionas nada y simplemente apagas el cerebro durante un buen rato. Sí. ¿Y quién está pegado más a la televisión? Los niños, los chiquitos, o sea, las amas de casa, las personas, claro, total. Los abuelitos, entonces es como... Hay gente que sí consume digamos, contenido interesante, ¿no? Hay gente que crea contenido interesante, hay gente que crea contenido con trasfondo, ¿no? Pero es en el Perú visto o sea, es lo menos visto, es Total. Lo que menos se lee. Creo que la cultura la cultura lectora en el Perú, la gente leía mucho más, ¿no? Me gusta leer, a veces me pierdo y no leo porque no me da el tiempo, me quedo con el celular o la laptop trabajando, entonces es normal que no te des tiempo, pero es fácil agarrar un libro, comprar un librito de 5 o 10 soles en una librería cualquiera, en Amazonas, en el centro, cualquier librito, novela, del que sea, de un escritor peruano, escritor de fuera. Hace poco comencé a leer mucho más Clorinda Mato de Turner. José María Arguedas siempre fue para mí una referencia muy grande en cuanto a lo que leía, no tengo muchos de sus libros aquí, pero no se impulsa tanto, creo, la lección como debería, triste. ¿no? En especial la literatura peruana. Sí, o sea, el Festival del Libro, que es súper chévere, ¿no? Y va mucha gente, sí, pero es visto como un evento... Y quizás la gente no se lleva tanto de eso a casa, pero leer es lo más, ¿no? Ese sería tu consejo de hoy, lean. Lean, hay un poema que siempre recito, que soy muy nerd, pero es estudia, niño, y no serás cuando mañana ni el juguete falaz de las pasiones, ni el esclavo servil de los tiranos. El libro es una puerta de luz abierta, tal. Entonces, es una buena frase. La madre de mi madrina, que era una mujer del Cusco, de Yucay, muy anciana, la conocí, siempre me decía eso. Ajá. Entonces tengo como grabaciones de ella siempre diciéndolo a mí, y me lo decía cada rato, y yo, ya, lo haré. Mientras puedan y tengan la vista,
Creo que es Sí. bueno leer y buscar un poco más allá. Hay formas, ¿no? En Instagram hay cuentas que publican cosas interesantes de arquitectura de Lima, cosas de historia, ¿no? Que cuentan historias inéditas de lugares. Hablen con sus abuelos, hablen con gente mayor, aunque no sea Sí. su abuelo, ¿no? Ellos tienen cuentos, vendrán de otra época, entenderán el mundo de una forma distinta, pero viven ahorita en el mismo mundo, ¿no? Entonces Hay que hay cosas, aprovechar hay que aprovechar eso. y que te cuenten todo lo que saben, porque siempre saben mucho más. O sea, mi abuela sabe mucho más que yo. Entonces, hablen con los abuelitos y Claro. lean mientras puedan. Y aparte seguir replicando lo que nuestros antepasados nos han dado desde hace Mm, tanto tiempo. Es tan importante tener conciencia de eso y seguir como que después pasándolo de generación en sí, generación, si es que tienes hijos. sí, Que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Creo que la educación es como que el arma más poderosa que sí, una persona puede tener. sí. ¿Y cuál es tu consejo final para las personas que tal vez quieran como que aprender un poco más sobre nuestros antepasados, sobre nuestra cultura, Mm, de dónde es que tal vez podemos empezar a averiguar o tener mm, como un primer acercamiento? ujú. Hablar con la familia en general, abuelos, padres, tíos. En el Perú la gente en general siento que es un poco reservada y además mucha gente tiene temas de familia que quizás no quieran tocar. Lo que yo tuve que hacer personalmente, que me sirvió mucho, que a mucha gente le puede parecer un paso más allá, un paso extra que quizás no les convenga tanto, me creé una cuenta de Facebook y me metí a grupos de Facebook de pueblos de donde hablaba mi abuela. Entonces hay grupos de gente que es de un lugar o que viven en Lima y quieren pueblos que se llaman, no sé, Acobamba Corazón. Y tiene como 20.000 personas que están ahí porque son noticias de Acobamba, del pueblo o de tal pueblo o de... porque es como el club social que existe en Lima de las Claro. provincias del Perú Tú sí hiciste existe tu en Facebook. tarea, tú sí hiciste tu Entonces, yo tarea. me metí a grupos básicamente hace años y yo ponía como una foto que tenía antigua y ponía, hola, estoy buscando gente que haya conocido, haya sabido de Wow. mi familia. ¿Y te funcionó? Me funcionó, mensajes, comentarios. Mi madrina fue tu bisabuela Mama Oli, la quería Wow. mucho, la Ujú. acompañaba en su casa a dormir, era una mujer muy linda, o cómo está tu tío Otto, tal, tal, tal. Entonces, básicamente saqué todo de ahí. Entonces, eso fue como un baúl de tesoros que cuando lo abrí, no gente diciendo, ven al pueblo, ven a conocer, te quedas en la casa con nosotros, estamos relacionados de tal manera, estamos relacionados de tal manera. Entonces, eso es como gente que, digamos, viene de abuelos o de bisabuelos de un lugar que quizás no tengan un acercamiento tan fácil porque sus padres quizás no son de ahí. Recomiendo que se metan a grupos de Facebook porque los adultos están ahí, los adultos Claro. mayores también, entonces ellos son personas que recordarían, ¿no? Eso recomiendo mucho, eso para mí fue como la fuente más grande, la Ujú. principal, ¿no? Robarle los álbumes a sus abuelos que están ahí carcomidos, guardados en no sé dónde en la sala y escanearlos en un Ah, lugar de yo he visto, fotos. claro, yo he scrolleado en tu página Sí. y tienes mucho Tengo archivo, mucho mucho, archivo, mucho. tengo como, del pueblo de mi abuela tengo al menos 200 fotos Increíble. y básicamente cada lugar que voy, cada persona con la que me junto del pueblo, digo, ¿tienes fotos? La mayor parte no tiene porque no había muchas cámaras, pero si tiene, tomo fotos, escaneo, digitalizo para guardarlo en un lugar, porque si se pierde la foto, se pierde para siempre. Entonces Exacto. tengo que... Guarden todo, pero sin ser hoarders, porque sí se puede llegar a un nivel de como desequilibrio cerebral y todo se Ya. junta, estás en tu mente como con Ajá. cajitas en tu cerebro, pero todo de alguna manera es importante. Todo es importante, lo puedes subrayar y haz con esa información lo que quieras. Entonces, la Ujú. información que yo retengo muchas cosas para mí nada más, pero hay información que me parece relevante compartir con gente, ¿no? Recomiendo mucho ir a online, Google Books, Google Libros es increíble. Entonces, si buscas en Google Libros el nombre del lugar que quieres buscar, entre paréntesis, o nombres que quieras buscar, apellidos, Ujú. sacas cosas interesantes de ahí, de todas maneras. Fondos documentales del Archivo General de la Nación, yendo a los pueblos de su familia, yendo a la parroquia, a la iglesia, yendo a la municipalidad y diciendo, quiero ahondar, me dejan mirar nada más, y a Ujú. veces te dejan, a veces no, pero es solo cuestión de lanzarte e intentar buscar, pero sí, Qué interesante. sí. Muchas Obvio, gracias gracias. por participar, muchas gracias por contar todo lo que sabes sobre tu trabajo. Ha sido súper valioso Gracias. aprender de esto y también
Creo que me voy como que con un montón de cosas que voy a buscar después en mi casa y voy a estar ahí. Hazlo. Sí, Recomiendo total. que te metas y hagas lo que tú quieras, preguntando, Sí, sí, sí. ahondando, molestando a los abuelos, molestando a los padres, molestando a quien pueda saber algo, porque todos saben algo, no lo muestran, pero todos saben, Sí, tienen y tal vez cosas. encuentro ahí un drama familiar escondido. Puede haber drama familiar escondido, recomiendo que lo hagas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Miri, por tenerme. Bye. Chao. Gracias.